Voz de la Iglesia. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlalnepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de la Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. Querido David y caballero, muy buenas tardes, tenga usted, sea bienvenido a este su programa En la Línea de la Fe, en su emisión correspondiente al 9 de septiembre del año del Señor del 2022. Muchas gracias por estar con nosotros y gracias por dejarnos llegar hasta su espacio y en su tiempo a través de este medio. De verdad, muchas gracias por su preferencia. Para nosotros ha sido, es y va a ser siempre un gran placer poderle llevar hasta su espacio esta información que nosotros consideramos que de alguna manera es importante, ¿no? Entonces, bueno, pues le agradezco infinitamente que nos haya acompañado durante estos últimos meses, durante esta temporada completa. Ya casi estamos llegando al final de la misma, entonces de verdad le agradezco mucho su preferencia, le agradezco mucho sus comentarios y qué bueno que sigue con nosotros. Y también, pues como cada emisión, le pido me ayude a compartir este link con sus familiares y amigos. Le comento como cada viernes que la intención de compartir este link siempre va a ser la de llevar información a las personas que no la tienen, llevar información a los más jóvenes, a aquellas personas que lo pueden necesitar, pues porque estamos hablando de temas bastante interesantes, de temas que pueden hacer la diferencia cuando estemos platicando con otras personas y sobre todo que nos ayuden a hacer balance, ¿no? Que nos ayuden a hacer balance en estas cosas que a veces se nos dan, que a veces se nos proporcionan y después terminamos perdiendo el hilo, ¿no? Como la parte de las ideologías de género, por ejemplo, la parte de los valores éticos y morales que tiene la sociedad, que debe tener la familia, etcétera. Todo eso lo hemos tocado un poquito aquí a través de estos programas y ojalá con ese sharing que le invito a hacer, ese compartir con su familia, con sus amigos, con sus más allegados este link, pues podamos hacer esa comunidad, ¿no? También suscitemos un debate más sano, suscitemos también una discusión si se vale, pero pues recordemos que siempre va a ser con respeto, ¿no? Dentro de esas sobremesas que los mexicanos acostumbramos tener después de cada comida, sobre todo los fines de semana cuando se junta toda la banda ahí en la casa de la familia, ¿no? En la casa de la mamá o del papá. Entonces, bueno, pues muchas gracias, les reitero, gracias por ayudarnos a compartir esta información y también le doy muchas gracias por los comentarios que nos hace llegar a través de los medios de comunicación que tenemos, como nuestro correo electrónico en la línea de la fe@gmail.com. También los comentarios, las cajitas de texto que tienen las redes sociales por las cuales estamos transmitiendo, en YouTube, en Facebook. Le agradezco mucho, de verdad, mucho que nos deje sus comentarios y lo invito a que después de este programa, después de cada segmento, si usted tiene algún comentario, pues también nos lo haga saber. Nosotros con gusto le estaremos dando respuesta o le haremos más grande la duda, cualquiera de las dos cosas, usted no se preocupe. Y bueno, seguimos, estimado redescucha. También parte de estas recomendaciones generales, como siempre lo hemos venido diciendo ya en estos años de pandemia, pues es que seguimos con ella, ¿no? La pandemia sigue vigente. Si bien es cierto, ya se escuchan menos las noticias acerca de las hospitalizaciones de personas que con este mal, pues también es cierto que tenemos nosotros que cuidarnos y seguirnos cuidando para que no se vaya proliferando y no se generen nuevas cepas, ¿no? Les recomiendo entonces usar su cubreboca en lugares cerrados, en lugares abiertos también si hay mucha gente. Les recomiendo usar el gel antibacterial y desinfectar todas las superficies que toque con regularidad y las que no toca pues también de vez en cuando pasarles una manita con desinfectante. ¿Para qué? Pues para que todo este asunto se vaya aminorando, ¿no? Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros, estimado escucha, y de verdad me da mucho gusto en este viernes lluvioso de septiembre y vamos a dar inicio. Nosotros continuamos hablando de la parte de los roles familiares, la parte de las personas que integran esta familia y que con el tiempo, con la línea de tiempo se van transformando. Primero son hijos, luego son padres, luego son abuelos, pueden ser suegros, pueden ser hermanos, pueden ser tíos, etcétera. Estamos hablando desde hace 4 semanas acerca de esto, de los roles familiares, y hoy toca el turno, estimado redescucha, hoy toca el turno al papel de los suegros. Hoy vamos a hablar acerca del rol de los suegros
dentro de la familia nuclear. Y bueno, la semana pasada estábamos hablando de los abuelos. Sobra decir que vamos a hablar el día de hoy del papel que juegan los suegros como familiares indirectos o directos de los yernos o de las nueras, porque finalmente pues los suegros son papás del otro, ¿no? Vamos a hablar acerca de eso, vamos a hablar acerca un poquito de cómo es que el nuevo matrimonio tiene que conjuntarse y tiene que utilizar tanto a los suegros como a los abuelos, que al final de cuentas son los mismos, para hacer la unión, el blending entre las dos familias, como decíamos en el programa anterior. Tenemos también la parte, vamos a hablar también acerca de cuál es la relación que existe de los cónyuges con los padres del otro a nivel general, y después vamos a hablar acerca de la relación de los suegros con la nuera, que eso es bien interesante, igual con el yerno, es más interesante todavía. Y vamos a hablar acerca de la relación que tienen los suegros propiamente, o sea, los abuelos, los papás en el papel de suegros. Vamos a hablar de esto en relación al nuevo matrimonio, ¿no? Es decir, ya ve que se da mucho cuando van a terapia los matrimonios, todo, donde se critica mucho la parte de la intromisión, ¿no?, de los suegros en el matrimonio, ya sea de los papás de él o de los papás de ella. Siempre se da por ahí el asunto, ¿no? Pero ahorita vamos a descubrir por qué. Junto con esto, pues vamos a hablar también acerca de una cara, de una charla. Digo, lo mencioné en algunos programas hace un tiempo, pero aquí lo vamos a retomar un poquito más a profundidad. Y vamos a hablar acerca de la otra cara de la moneda en relación a los suegros. Y mire usted que me gustó mucho cómo lo expresaron en este programa. Fue un programa de televisión, porque al final de cuentas es una perspectiva que poca gente nos da. Es una perspectiva que no entendemos, es una perspectiva que a veces se nos hace muy complejo por lo mismo de las creencias, es que todo se basa en eso. Pero vamos a estar hablando también acerca de cómo ver de manera diferente a los suegros. La mayoría si usted pregunta a la mayoría de personas casadas, o si usted mismo es casado, o si usted misma es casada, el concepto que tiene de su suegro puede ser a veces bueno, a veces malo, dependiendo, insisto, de los tiempos. Porque pues el ser humano finalmente va cambiando, ¿no? Quizá los suegros cuando son jóvenes o cuando el matrimonio es jóvenes, los suegros se pueden portar muy adustos, muy ácidos, pero conforme va pasando el tiempo y ellos van envejeciendo, se pueden ir convirtiendo en personas diferentes, ¿no? Entonces, más de las veces, al convertirse en personas diferentes, tanto ellos como el nuevo matrimonio como con los padres, tiene que cambiar y tiene que tener una relación diferente. Ya lo vimos hace 8 días, insisto, con la parte de los padres y la parte de los abuelos, y por desgracia los suegros sufren lo mismo. Los suegros también sufren el descarte, ¿no? Decíamos hace 8 días que los abuelos, al menos en nuestro país y en muchos de Latinoamérica, los suegros son parte de una comunidad que ya va de salida, ¿no? Y muchos, aquí la relación es diferente, porque muchos de los matrimonios a donde sobreviven los suegros, el cónyuge que tiene sus suegros, es la persona que puede ser aquella que impulse a que los suegros ya se vayan de la casa, ¿no? O que por lo menos ya no estén ahí, ¿no? Entonces todo eso lo vamos a ir tratando el día de hoy, o de todo eso es lo que vamos a ir hablando. Y me gustaría, insisto, que abriéramos un poquito nuestros conceptos y que fuéramos entendiendo que pues al final de cuentas ellos son personas, ¿no? O sea, son parte de la familia extendida que nosotros tenemos, bueno, que el matrimonio tiene, y que se tiene que tolerar, se tiene que entender y se tiene que aceptar. De entrada, decíamos hace 8 días y hoy tenemos que reiterarlo forzosamente, pues que los suegros también son padres de familia. Son padres de familia de la esposa o del esposo, y siendo padres de familia, pues ellos traen una idea acerca de la educación. Y se convierten en suegros obviamente cuando ya el hijo, la hija está casada, y se convierten en suegros del yerno, ¿no? En suegros de la nuera. Entonces, ¿qué es lo primero que pasa aquí que tenemos que entender? Que estas personas, al ser padres de familia, como los abuelos que hablamos hace 8 días, son personas que traen creencias, que traen tradiciones, que traen ideas bien cimentadas, bien arraigadas, bueno, a lo mejor mal cimentadas, pero bien arraigadas, acerca de muchas cosas de la vida. Entonces lo que va a ser complicado cuando se esté en el rol de los suegros es aceptar que lo que esperan los padres de sus hijos
pues la mayoría de veces es falso, ¿no? La mayoría de veces es, tristemente, no es cierto, ¿no? Lo que esperan los papás de sus hijos en algún momento, decíamos también cuando estamos hablando de los padres, pues está cimentado su creencia en lo que ellos son y lo que ellos quisieran hacer si fueran jóvenes otra vez. Pero la realidad es que los hijos son personas diferentes. Los hijos llegan a un mundo diferente, con circunstancias diferentes, donde van a ser totalmente diferentes a lo que los padres esperan. No podemos esperar que los hijos sean al 100% como nosotros queremos, ni aunque los forcemos con la educación, porque al final de cuentas ellos tienen que ser, son brotes diferentes que van a dar frutos diferentes. Ellos tienen que ser distintos a nosotros. Y por ahí viene el primer conflicto, ¿no? Después viene, obviamente, la parte de lo que los padres esperan para sus hijos. Y aquí bien, yo creo que esta es una de las partes peores, o es una de las partes más complejas, lo que los padres esperan para sus hijos. En algún momento, fíjese que hablábamos acerca del proteccionismo que tienen los papás hacia los hijos, y precisamente en unos de estos días, uno de mis hermanos me comentaba que, porque yo le estaba comentando que al final de cuentas hay muchos papás que le tienen lástima a sus hijos, y esta persona me decía que no, que propiamente no es lástima, ¿no? Dice, es que no te puedo decir, no tengo palabras para decirte o para expresar el sentimiento que tienes cuando ves que a un hijo le hacen daño, o cuando ves que un hijo está siendo lastimado o está sufriendo. No me cabe, no puedo entenderlo, ¿no? O sea, no tengo palabras para decirlo. Eso fue lo que me comentó él. Entonces, esa parte, desde mi punto de vista, sigue siendo así como que cierto aspecto de proteccionismo. Le vuelvo a reiterar, yo no tengo hijos, entonces no sé exactamente qué tan fuerte es esa parte, pero sí, a mí en lo personal también, ver llorar a un niño pequeño me rompe, me parte. Entonces sí tengo que hacer algo, eso es un hecho. Y yo creo que si tuviera hijos sería mucho peor, ¿no? Sería más proteccionista todavía. Pero al final, dentro de ese proteccionismo, pues obviamente esperamos lo mejor, ¿no? Esperamos lo mejor para ellos, con el único afán, con el único fin de que no sufran. Porque para nosotros el hecho de que un hijo sufra pues siempre va a doler. Pero dentro de ese esperar, desde mi punto de vista, y usted por favor trate de desmentirme, siempre buscamos que nuestros hijos tengan las cosas necesarias para ser feliz, dentro del concepto de felicidad que nosotros tenemos. Y ese concepto aquí lo hemos tratado muchas veces. Decíamos que la felicidad no existe como tal, no es un estado. Son chispitas, ¿no? Son flashes, son no sé, estrellitas fugaces que pasan en el momento de que tenemos algo. El estado que nosotros buscamos, desde mi perspectiva, es el estado de plenitud. Un estado donde estamos tranquilos, donde estamos bien, donde estamos relajados, ¿no? Y aquí es chistoso porque la mayoría de padres para sus hijos, lo que ellos esperan es que sus hijos sean felices. Entonces, si el papá tiene el concepto de que la felicidad la da el dinero, y su hijo ya se quiere casar o su hija ya se quiere casar, pues le va a decir a su hijo o a su hija, igual no vamos a tratar de hablar de hijo como para utilizar los dos géneros, porque de verdad es una bronca estar diciendo A y O, etcétera, o E. Entonces imagínese que le dice a su hijo, tienes que buscar a una persona que tenga dinero. Bueno, a su hija, ¿no? Se oye más natural. ¿Por qué? Porque la felicidad da el dinero. En este caso, a los hombres le dicen, tienes que buscar a una persona que sea de tal o cual forma para que te haga feliz. Insisto, bajo el concepto de felicidad que nosotros tenemos. Pero el error, uno de los errores, estriba en que no conocemos a los hijos. Y al no conocerlos, no sabemos qué lo hace feliz, qué lo hace pleno. Entonces nosotros estamos buscando en determinado momento aprobar o no aprobar, pero ya al final de cuentas pues los hijos no toman en cuenta esa parte. Pero para nosotros es determinante el hecho de que nosotros creemos que el concepto de felicidad que nosotros tenemos es el que los hijos deben de adoptar. Es el primer error. Cuando los hijos no hacen caso, obviamente cuando se buscan las chavas se buscan el patán de la cuadra, o los chavos se buscan a la mujer que más mal le cae a la mamá, es cuando
las relaciones se vuelven insípidas, obviamente, ¿no? Se vuelven muy ríspidas. ¿Por qué sucede esto? Pues bueno, porque al final de cuentas los hijos toman decisiones basados en las creencias y basados en la educación y basados en las tradiciones que los mismos papás le dejaron. Y recordemos que los papás vacunan a los hijos, ¿no? Los hijos pueden tomar decisiones o muy contrarias a las que vieron en casa, a las situaciones que vieron en casa, o muy similares a las que vieron en casa. Por ahí dice la psicología que los hombres buscan en una mujer que tenga un parecido 100% con la madre, ¿no? Y las mujeres buscan un hombre que tenga 100% parecido con el padre. Cuando hablo del 100% parecido, ¿es un parecido bueno o un parecido malo? Yo no sé qué tan cierto sea, necesitaríamos hacer un estudio más profundo, pero sí es una realidad de que buscamos lo que extrañamos. Es decir, si yo he vivido toda mi vida con una persona que me hace de comer, que me lava, que me plancha, que me da dinero para mis chuchulucos, etcétera, etcétera, yo voy a buscar una persona que sea igual, porque voy a vivir el resto de mi vida con ella. Inconscientemente, no estoy diciendo que lo haga de forma consciente. Entonces, cuando hablamos de esa parte, los papás no se dan cuenta que ellos fueron los que provocaron que el hijo buscara a una u otra persona. Obviamente, los hijos tienen la responsabilidad de la decisión, eso me queda clarísimo. Pero la base educativa, la base cognitiva que le dejaron a los hijos, va a depender siempre de la educación de los padres. Entonces, si esto es medianamente real, la idea de que los hijos se traigan una persona de acuerdo a los gustos de los padres siempre va a ser conflictivo, porque si lo hacen, los hijos están dejando su independencia, su libertad, están coartando su libertad por cumplir los deseos de los padres, y eso está totalmente mal. Si no lo hacen y llevan una persona contraria a todo lo que los padres le dijeron y establecieron, el hijo se está echando una lacrana encima que no sabe si esa persona le va a ayudar o no le va a ayudar. De ahí que le comento que cuando los hijos se van a casar, los padres deben de fungir como consejeros y explicarle al hijo o a la hija cuál es el propósito del matrimonio. ¿Por qué te quieres casar? ¿Por qué quieres en tu proyecto de vida involucrar a otra persona? ¿Cuál es la intención? Todas esas preguntas que no les hacemos, toda esa información que no les damos, es lo que ocasiona que los hijos se busquen una mujer que no les agrada a los papás, que las mujeres se busquen un hijo que no les agrada a los papás, y sobre todo también que los padres terminen totalmente desilusionados al ver que su hijo o su hija trajeron a una persona completamente fuera de lo que ellos estaban esperando para sus hijos. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea finalmente, para ya dar inicio con el tema, es que los papás deben de ver primero qué esperan de sus hijos, es decir, de sus hijos, y después qué es lo que quieren para sus hijos. Insisto, yo creo que todo padre de familia, lo entiendo a la perfección, quiere lo mejor para sus hijos y también espera lo mejor de sus hijos. Pero recordemos que son personas, recordemos que son seres humanos que van a tener errores, que van a tener muchísimas cosas que a nosotros no nos van a gustar. Lo que nos queda a los padres, es estar con ellos, limpiar las rodillas raspadas, curar las heridas, escucharlos, orientarlos y hacerles ver que el matrimonio es un proyecto de vida. Cuando los padres de familia empiecen a hacer eso, le van a dar a los hijos la oportunidad de tener una mejor elección de vida. Porque recordemos, aunque diga el dicho que matrimonio y mortaja del cielo baja, eso me queda claro, pero no te dicen exactamente con quién te vas a casar, aunque haya muchas determinaciones y mucho juego del destino, ¿no? Hay otro dicho árabe que dice más o menos así, dice: las almas se separan por estrellas o algo así y se reúnen en la tierra, no recuerdo exactamente cómo va. El chiste es de que hay personas destinadas, ¿no?, por toda la eternidad para quedarse juntas. Se me hace muy romántico, pero pues es válido también. Yo me voy más a la practicidad. Recordemos que el matrimonio es una decisión, amar es una decisión. Entonces, si nosotros orientamos a nuestros hijos para que tomen buenas decisiones, yo estoy muy seguro que ellos van a tomar la decisión de amar a una persona que les contribuya a su vida y que ellos puedan contribuir a la de la otra persona.
Esto es más o menos de lo que vamos a hablar el día de hoy. Yo sé que ya es mucha información, yo sé que ya adelantamos bastante, pero vamos a continuar con esto. Le invito a que nos acompañe y le invito a hacer una oración de entrada para dar inicio con nuestro programa. Y también le pido que se siente, que se arrellen en su sillón favorito, que se tome una bebida calientita, que se abroche su cinturón, porque de este lado nosotros ya empezamos. ¡Vamos! Consagración al Espíritu Santo del Padre Félix de Jesús Ruller. Oh Espíritu Santo, recibe la consagración perfecta y absoluta de todo mi ser. Dígnate ser en adelante, en cada uno de los instantes de mi vida y en cada una de mis acciones, mi director, mi luz, mi guía, mi fuerza y el amor de mi corazón. Yo me abandono sin reservas a tus operaciones divinas y quiero ser siempre dócil a tus inspiraciones. Oh Espíritu Santo, transfórmame con María y en María, en Cristo Jesús, para gloria del Padre y salvación del mundo. Amén. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. Gracias por estar escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia. Cuídate, cuida a tu familia y cuídanos a todos. Si tienes síntomas o presentas un cuadro parecido al COVID-19, quédate en casa y utiliza los medios oficiales para contactar a los médicos. Avisa a tu familia, cuidándote tú, nos cuidas a todos. Juntos lo vamos a lograr. Amigo, no te pierdas semana a semana todos los viernes a las 5 de la tarde en La Línea de la Fe. Un programa con un punto de vista diferente donde puedes formarte e informarte. Escúchanos por Facebook a través de En la Línea de la Fe y en YouTube en nuestro canal Arquidiócesis de Tlalnepantla. Recuerda, todos los viernes a las 5 de la tarde te esperamos. Hey, pss, pss, oye. Sí, tú. Toñita. Don. Marchanta. Jefecita. Güero. A ustedes, familia. Los invitamos a seguirnos En Cristo, siempre contigo. a través de Facebook, YouTube y Spotify. Todos los lunes de 5 a 6 de la tarde. No te lo pierdas. ¡Te esperamos! Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx.
seguir tu camino, Señor, y seguir tus sendas de amor, y seguir tu camino, Señor, y seguir tus sendas de amor. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa favorito, En la Línea de la Fe. Muchas gracias, Damita y Caballero, por continuar con nosotros en su programa En la Línea de la Fe. Yo soy su servidor y amigo Juan Valdés. A sus órdenes, desde hace ya un ratito estamos transmitiendo este programa. Muchas gracias por su preferencia, gracias por estar con nosotros. Y pues nosotros continuamos en este programa, en esta emisión de este viernes, en esta edición de este viernes, perdón usted, del 9 de septiembre. Es increíble, le decía yo, ya estamos casi a mitad de mes. La próxima semana estaremos festejando nuestra independencia y me agrada mucho saber que pues estamos bien. Las personas que ya no están con nosotros, bueno, seguramente están con Dios, entonces también no hay que preocuparnos por ellos. Hay que pedirles mucho a Dios
Hay que pedirle mucho a Dios que los lleve a su casa y que les perdone todas aquellas cosas que a sus ojos estuvieron mal. Entonces, pues nada más es orar por ellos. Yo creo que esa sería la mayor preocupación que tendremos que tener. Y bueno, nosotros los que nos quedamos aquí, pues tenemos todavía el compromiso de seguir trabajando, ¿no? De seguir haciendo las cosas, de seguir viendo y de seguir atendiendo a las personas que están con nosotros. Porque recordemos que pues uno de los proyectos, de los procesos, de los propósitos que tenemos aquí en la vida, sin duda es servir. Tenemos que servir forzosamente. Entonces, bueno, pues nosotros continuamos en este viernesito. Le voy a pasar algunas recomendaciones, como ya lo veíamos en el programa anterior y también en el segmento anterior, acerca de esta pandemia. Por favor, utilice el gel antibacterial, utilice el cubrebocas en lugares cerrados, en lugares abiertos donde haya muchas personas. Utilice por favor su desinfectante, tanto en las superficies que toca con regularidad como aquellas donde casi no, con el único fin de detener esta enfermedad, de irla acotando. Sabemos que ya se queda aquí, sabemos que es una enfermedad que llegó para quedarse, pero también sabemos que debemos de procurar cuidarnos, para que conforme vayamos desarrollando las defensas, esta enfermedad también vaya quedándose un poquito de lado. Le reitero nuestros medios de comunicación, nuestro correo electrónico en la línea de la fe @gmail.com, y los mensajeros, donde puede usted dejarnos también algún comentario en YouTube, Facebook. Ahí con gusto estaremos respondiendo también. Si usted es participante de la plataforma de Spotify, pues le reitero que también estamos transmitiendo por ahí. Solo tiene que poner como identificador en la línea de la fe y le van a aparecer ahí varios episodios de los que tenemos, con el único propósito también de que los comparta, ¿no? De que los envíe a las personas que usted considera que le puede ayudar esta información. Y le digo, como le decía en el segmento anterior, pues con el único propósito también de generar discusión, ¿no? De generar debate. Recuerde que los debates nos pueden ayudar a crecer mucho como personas, y eso siempre va a ser bastante bueno y bastante importante. Y bueno, le comentaba yo que dentro de esto pues estamos hablando acerca de el rol de la familia, de los roles que hay en la familia, y en este caso estamos hablando del rol de los suegros. Es bien interesante porque al final la mayoría de personas que tiene suegros tiene un concepto bastante errado acerca de esto, ¿no? Y sin embargo nosotros tenemos que entender pues que no todos los suegros son así. Aquí vamos a tratar de dar una visión diferente acerca de las cosas. Entonces, bueno, lo invito a que nos acompañe en este programa. Y bueno, antes de continuar con este tema, pues me gustaría hacerle una invitación a que la próxima semana, porque nosotros nos vamos a escuchar hasta el 16, que la próxima semana, el día 15, festejemos con alegría nuestra independencia. Yo creo que es un evento bastante interesante que debemos de tomar en cuenta como mexicanos, como personas, porque pues hace mucho tiempo había y va a haber siempre personas que estén buscando adueñarse y apropiarse de la libertad del otro, y hace mucho tiempo hubo personas que se dedicaron a liberar, si así se le puede llamar, darle libertad a las personas que vivíamos de este lado, y bueno, gracias a ellos tenemos ahorita muchos de los beneficios de los que estamos gozando, ¿no? Ya como le decía también en el matrimonio, pues ya al final de cuentas nosotros vamos tomando las decisiones que nos van llevando a cosas malas, pero al final de cuentas pues ellos dieron la vida para tener esa libertad, ¿no? Y eso es bien plausible, bien reconocible. Entonces, si usted tiene la oportunidad de festejar con su familia, también me gustaría que tuviera la oportunidad de inculcarles a esas personas que el respeto por estas fiestas, ¿no? Y el respeto estriba o comienza en el hecho también pues de no agarrar la borrachera como acostumbramos, pero sí tratar de festejar y de estar bien conscientes de lo que estamos festejando. Estamos festejando nuestra independencia, estamos festejando que de alguna u otra manera ya tenemos libertad para escoger nuestro propio destino. Entonces, pues festejemos con sentido, festejemos con mucho sentido, vamos a educarnos un poquito, vamos a leer un poquito la historia oficial, la historia no oficial, como usted guste, pero sí vamos a leer y vamos a festejar, le digo, e insisto con ese sentido. Pero bueno, también antes de continuar con este tema, permítame saludar a todos nuestros amigos que nos escuchan
en esta provincia eclesiástica, en las diócesis de Cuautitlán, Texcoco, Nezahualcóyotl, Valle de Chalco, la diócesis de Ecatepec, en Teotihuacán, Izcalli y la diócesis de Tlalnepantla. Obviamente, gracias por estar con nosotros, y pues aprovechamos también para enviar un cordial saludo a todas las personas que viven en esas diócesis, que viven en estos municipios. Muchas gracias por estar con nosotros y gracias por compartir también esta información. Vamos a continuar nosotros con nuestra definición ya de la palabra o del rol de estas personas que estábamos hablando acerca de los suegros. Y es bien interesante porque ya en el segmento anterior estábamos comentando pues que al final de cuentas los suegros son de entrada, pues decíamos que los papás del cónyuge, ¿no? Son papás de mi esposa, son papás de mi esposo. Entonces se convierten en eso cuando ya se establece el matrimonio legal, ¿no? Porque pues antes de eso a mí se me hacía mucha gracia y utilizaba yo mucho cuando andaba de novio el hecho de la suegra, ¿no? La suegra, pero realmente la mamá de la novia todavía no es la suegra hasta que se casan los novios, ¿no? Entonces los suegros son papás del cónyuge. Pero ¿qué cree? Pues que también son personas, ¿no? Son personas, son papás, porque obviamente pues el cónyuge tiene hermanos, son tíos, son hijos, son etcétera, ¿no? Todo lo que nosotros somos dentro de nuestra familia son ellos también. Y al ser personas, pues tuvieron una educación. Al ser personas, tuvieron unas tradiciones que llevar, tuvieron unas creencias o tienen unas creencias, y tienen todo un abanico de errores, tienen un abanico de virtudes que nosotros como yernos, como nueras, tenemos que empezar a ver dentro de esas personas. ¿Por qué es importante esto? Porque los suegros tienden, como lo platicamos en el segmento anterior, a empezar a involucrarse en los matrimonios en la misma proporción en que los hijos no cumplieron con las expectativas. Mientras menos, o bueno, más bien es inversamente proporcional, mientras menos hayan cumplido los hijos con las expectativas, más se van a meter los suegros en el matrimonio. Entonces, todo esto está basado en las creencias, todo esto está basado en las tradiciones, todo eso está basado en cómo son esas personas. Incluso está basada en la relación matrimonial que lleva el suegro con la suegra. Si la suegra tiene una vida de la China con el papá, con el suegro, es muy probable que vea en el matrimonio de su hija, de su hijo, un escape, ¿no? Una alternativa para no estar en su casa y para evitar los problemas. Son personas. Van a ser personas que tienen creencias, que van a aportar conocimientos también, y que sin embargo tenemos que tener cuidado de cómo los tratamos, no porque tengamos que tratarlos bien o porque tengamos que tratarlos mal, sino tenemos que tener el tacto, porque recordemos que al final de cuentas nosotros como cónyuges nos estamos llevando algo que ellos quieren mucho. A lo mejor si usted quiere nos estamos llevando algo que quieren ellos de una manera tóxica, pero es importante entender que su hija, que su hijo para ellos vale mucho, obvio, ¿no? Igual como nosotros valemos para nuestros padres. Entonces, le estás quitando algo a ellos que sin duda les está doliendo, ¿no? Y esto se complica, digo, y lo vamos a ver en otros segmentos, pero se complica mucho cuando, por ejemplo, la hija o el hijo es pilar económico importante en la casa, ¿no? Porque imagínese usted, se casa la hija y pues ¿quién va a mantener a los papás? También hay que ver esa parte y por eso vienen los conflictos, ¿no? Pero finalmente, la parte de los suegros, insisto, son personas, son los padres del otro. Y los padres del otro, recuerde, hablábamos hace unos 15 días acerca de las jerarquías. Nosotros no podemos ponernos con ellos al tú por tú, no podemos decirles que están equivocados, aunque lo estén, obviamente, porque al final de cuentas la jerarquía que ellos tienen es la jerarquía de padres, la jerarquía de ser papás. Entonces, con mucho respeto, con mucho cariño, con mucha misericordia, con mucha caridad, vamos a decirles o vamos a hacerles ver pues que el matrimonio estriba en esta línea de aquí para acá y de aquí para allá son ustedes, ¿no? Porque si no hacemos eso también se puede complicar. Ahora, tenemos que empezar a ver a los suegros como el puente también, decíamos, de los abuelos, este puente que nos va a ayudar a entrar, pero propiamente que le va a ayudar a entrar al cónyuge, que le va a ayudar a entrar a la otra familia, ¿no?
Y aquí también viene un problema, porque vamos a conocer a los primos de nuestro cónyuge, a los hermanos de nuestro cónyuge, que son los cuñados, vamos a conocer a los amigos de nuestro cónyuge, vamos a conocer a las amigas, etcétera, etcétera. Entonces los suegros tienen que ser ese puente, ¿no? Pero al final mexicanos, pues nos aplican el bullying matrimonial, y cuando llega la primera reunión familiar en casa de los suegros, pues el yerno, la nuera, dependiendo de a quién le toque, pues siempre va a estar apabullado por los demás, ¿no? Que digo, lo hacen sin intención y no lo hacen de forma directa, pero siempre cargan la mano y cargan la pila. Ya cuando estás ahí te empiezan a decir, no, que si hubieras conocido a las novias de mi hermano y que no sé qué, y que si hubieras conocido todo ese tipo de cosas que hacen, que son comentarios, si usted quiere, no llevan cierta hazaña, depende de uno cómo los tome, pero al final de cuentas sí es pila, ¿no? Sí te cargan la pila. Entonces tenemos que empezar a entender esa parte de la relación, pero puede ser muy complejo, puede ser muy muy complejo. Y digo, veíamos un ejemplo de esto en las relaciones, por ejemplo, de las dos familias, ¿no? Porque los suegros, mejor dicho, el nuevo matrimonio va a ser la unión entre las dos familias. Imagínese usted entonces que las familias, la familia de la mujer y la familia del hombre, son totalmente opuestas, ¿no? En muchos sentidos, en muchas tradiciones, en muchas creencias, en muchas cosas son totalmente opuestas. Entonces, cuando se unen por medio de los dos del matrimonio nuevo, pues salen chispas, ¿no? Y no son chispas de felicidad precisamente. Entonces, imagínese usted que lo que tienen que hacer los suegros es mediar, ¿no? Mediar esa parte entre la familia nueva y el nuevo matrimonio, y de un lado y del otro lado lo mismo, ¿no? O sea, los papás de ella tienen que mediar con la familia, y los papás de él tienen que mediar con la familia, para que el nuevo matrimonio sea un semillero de buenas personas. Problemas como esto pues es muy muy común, los conflictos son muy comunes, conflictos al grado de que lo vemos contextualizado hermosamente en la novela de William Shakespeare, donde habla acerca de Romeo y Julieta, ¿no? Las dos familias de los Capuleto y los otros, no recuerdo cómo se llaman, que al final de cuentas son unidas por el lazo matrimonial entre Romeo precisamente y Julieta. Entonces, aunque digo, acaba con muerte y todo el asunto, pero al final la idea es esa, la idea es que por medio de esa relación, de ese nuevo matrimonio, las dos familias se van conjuntando. El papel de los suegros dentro del nuevo matrimonio, insisto, va a ser el mismo que el de los abuelos en relación a los nietos. Los nietos van a tener abuelos cuando tienen la fortuna de tener los dos, van a tener abuelos paternos, abuelos maternos, y sin embargo, también van a tener la influencia de el sentimiento o el sentir que tienen los abuelos hacia el yerno o hacia la nuera. Que cosa que no debería de ser, pero siempre es así. E incluso me ha tocado ver y escuchar a personas, a suegras y suegros, que son muy ofensivos con los niños porque desprecian al yerno o desprecian a la nuera, ¿no? Entonces también eso no se vale. Al final de cuentas, insisto, los suegros, al ser padres, al ser abuelos, tienen jerarquía, y esa jerarquía la tienen que entender ellos, y esa jerarquía la tienen que ver ellos. Entonces decíamos, para ir cerrando este punto, que los suegros finalmente son papás, fueron hijos o son hijos, y que traen sus propias creencias y sus propias ideas. Un día mi ex suegro me dijo así muy tajantemente, cuando le iba yo a platicar acerca de unos proyectos que traíamos en la pastoral, y me dijo, ¿sabes qué? No me hables de eso, yo tengo mi propia idea de la religión y todo. Y que me echa a correr, ¿no? Pues honestamente, la verdad es que digo, uno a esos años pues no te le quieres enfrentar, ¿no? Al final los suegros traen sus propias expectativas, a los final de cuenta los suegros traen su propia educación, y tenemos que estar conscientes, insisto, tenemos que estar conscientes de que no vamos a poder cambiar nada, pero que vamos a poder utilizar la educación que nuestro cónyuge trae, que propiamente viene de la casa de los suegros, para poder ser mejores. Y esto me gustaría utilizar este comentario como un link al siguiente segmento, porque una de las cosas que no hacemos, o una de las cosas que no hacen los cónyuges, es saber aprovechar a los suegros. Digo, mantener la relación estrictamente respetuosa con ellos, pero siempre tener en cuenta que son personas que nos pueden ayudar, y ya en algún punto y momento verlos de una perspectiva tan diferente que nos puede cambiar la vida.
Entonces tenemos que empezar a revisar esa parte, a revisar la relación que tenemos con ellos bajo la luz, como le comento, de entender que son personas que tienen problemas, que tienen sentimientos, que tienen creencias, que tienen tradiciones, que tienen conflictos, que tienen miedos, etcétera, 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 para poder entender que las decisiones que toman no son siempre bien acertadas y obviamente pues no siempre son sanas, ¿no? Entonces, ¿qué le parece si nos vamos quedando con esto? La definición es esa, son los padres del otro, pero los suegros se convierten en suegros estrictamente hasta que se casa, hasta que nace el nuevo matrimonio. Antes de eso, pues es la mamá de mi novia, es el papá de mi novio, pero finalmente son suegros hasta que llega la parte unitiva del matrimonio. Antes de eso, le digo, son personas que también merecen nuestro respeto, pero no influyen tanto en lo que nosotros, en la relación que se está llevando con la otra persona. ¿Qué le parece si con esto nos vamos a un corte musical muy muy breve? Yo soy Juan Valdez, usted está escuchando La Línea de la Fe por la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia. No se vaya porque nosotros regresamos. No te vayas, regresamos en unos momentos. Estás escuchando En la Línea de la Fe. Quédate con nosotros, ya regresamos. Es súper cool cuando pasas tiempo con tu hijo. ¿Te acuerdas cuando le compraste su primer mascota? Existen 1000 formas de enseñarla a vivir en grande. Que beban alcohol siendo menores de edad no está chido. Habla con tus hijos sobre el tema. Infórmate más en noestachido.org. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Hola, hola. Yo soy Liz Ortega y quiero invitarte a ser parte de la nueva temporada de Somos Catequistas, un programa para evangelizadores y catequistas de la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. En esta nueva temporada hablaremos sobre el papel del catequista en la iglesia. Conoceremos más sobre los sacramentos en la vida de los adolescentes y jóvenes y platicaremos de las fiestas más importantes de nuestro calendario litúrgico. Síguenos todos los jueves a las 17 horas por nuestra página de Facebook Somos Catequistas y por el canal de YouTube de la Arquidiócesis de Tlalnepantla. ¡Te esperamos! ¿Qué tal, amigos? Nos da mucho gusto que sigan con nosotros en la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia. Los invitamos a escuchar todos los lunes el programa Cristo Siempre Contigo con el Padre Tonatiu y el Padre Carlos, quienes nos dan una perspectiva fresca y diferente de nuestra fe. No te lo pierdas todos los lunes en punto de las 5 de la tarde. ¡Te esperamos! ¿Tú ya te vacunaste? Porque todos queremos abrazar a nuestros padres, estar con los amigos, salir a la calle, volver a viajar. Por eso, vacúnate. Reencuentros, emociones, sonrisas, felicidad. Para volver a estar juntos, que la vacuna nos una. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx.
querer ser perdonado. Para cuando Cristo vuelva, para cuando Cristo vuelva, nos encuentre preparados. Para cuando Cristo vuelva, para cuando Cristo vuelva, nos encuentre preparados. Nos da mucho gusto que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa En la Línea de la Fe. Muchas gracias, damas y caballeros. Estamos de regreso en su programa En la Línea de la Fe. Le agradezco enormemente que esté con nosotros, le agradezco enormemente su preferencia y también le agradezco que nos ayude a compartir este link con sus familiares y amigos. De verdad, muchas, pero muchas gracias. Y le reitero, bueno, pues también como en el segmento anterior, que estamos tratando de evitar que el COVID se siga esparciendo. Todavía estamos en la pandemia. Entonces, pues le pedimos que si nos puede apoyar en el uso del gel antibacterial, en el uso de la desinfección de las superficies y el uso del cubreboca cuando esté en lugares cerrados o en lugares donde haya muchas personas, pues se lo vamos a agradecer. Recuerde que si se cuida usted, pues nos está cuidando a todos, ¿no? Junto con eso también le reitero nuestros medios de comunicación. En la línea de la fe @gmail.com es nuestro correo electrónico, y también los espacios que tienen las redes sociales para que usted deje sus comentarios, esas cajitas de texto en YouTube o en Facebook. Ahí nos puede dejar sus comentarios y con todo gusto le vamos a dar respuesta, o sin duda pues los canalizaremos para que alguien más lo haga. Y bueno, como ya es tradición en cada segmento, en este segmento nos toca hablar acerca del santoral del día, de los santos que veneramos y que nos proponen para reflexionar y para estudiar un poquito su vida. Recordemos que los santos son seres humanos que a través de sus decisiones y a través de su obra en su vida completa, pues decidieron estar cerca del Cristo y con ello ganarse un lugar en los altares. El día de hoy, 9 de septiembre, se nos propone a San Pedro Claver, a San Clarano el Joven, a San Gorgonio de Roma, a San Jacinto de Sabina, al Beato Francisco Gárate Aranguren, al Beato Jacobo Desiderio Laval, al Beato Jorge Douglas, a la Beata María de la Cabeza, a la Beata María Eutimia y al Beato Pedro Borjom. Se nos propone venerarlos, en especial el portal de Santopedia nos propone que San Pedro Claver se tiene una veneración especial el día de hoy. Dice que fue presbítero de la Compañía de Jesús en Nueva Cartagena, en la ciudad de Colombia, durante más de 40 años y consumió su vida con admirable abnegación y eximia caridad para con los esclavos negros, bautizado con su propia mano a casi 300 y bautizó con su propia mano a casi 300,000 de ellos. Entonces, como podemos ver, este y otros santos que hemos analizado aquí, la vida ha sido de sacrificio, la vida ha sido de servicio, y tenemos que ver en ellos esa parte, la vida, el sacrificio, el servicio, y siempre orientado hacia la caridad. Pues ahí está, San Pedro Claver, lo celebramos el día de hoy, 9 de septiembre. Si usted si usted cumple años en esta fecha, muchas felicidades. Si lleva por nombre alguno de estos, pues también muchas felicidades. Desde aquí le externamos un abrazo y que se la siga pasando bien. Además es viernes, es fin de semana, su cumple se lo puede pasar de lujo. Y bueno, pues vamos a continuar nosotros con nuestro tema, el tema que nos ocupa. Recuerde que estamos hablando acerca de los roles de la familia y estamos hablando en esta ocasión del rol de los suegros. El rol de los suegros dentro de la familia es bien interesante porque decíamos en el segmento anterior, en la introducción, que va a ser inversamente proporcional al deseo cumplido en los hijos, ¿no? Si el hijo cumplió los deseos de los padres, la intervención va a ser poca. Si el hijo no cumplió con los deseos de los padres, la intervención va a ser mucha. ¿Cuándo se vuelve un problema? Pues cuando se empiezan a tomar decisiones por los esposos, ¿no? Cuando se empiezan a tomar decisiones considerando los padres que los hijos son inmaduros, que el matrimonio no es suficientemente estable, y se empiezan a tomar decisiones incluso con los hijos de ese matrimonio. Entonces ahí es donde viene el conflicto. Pero ¿cuáles son las relaciones reales que se establecen entre los suegros y los cónyuges? Bueno, pues como ya decíamos, de primera instancia tenemos que entender que los suegros son papás del cónyuge, ¿no?
Es decir, que esta relación del yerno hacia los suegros, de la nuera hacia los suegros, va a estar basada siempre en las creencias, ¿no? Las creencias que tengan los suegros y cómo los suegros vean al yerno o a la nuera. Y desgraciadamente va a tener una carga emocional también muy fuerte. Esto lo explicábamos así. Disculpe. El primer punto que decíamos es que el yerno o la nuera tiene que cumplir con las expectativas que los suegros tenían para sus hijos. Si estas personas no tienen entendido, es decir, los papás no tienen entendido que los compañeros de sus hijos son personas que vienen de otra familia, que vienen de otras educaciones, que vienen de otras tradiciones, más de las veces van a ver que no es un buen candidato, que no es una buena persona. Porque finalmente juzgan. Finalmente, cuando se presenta el cónyuge a los papás lo que hacen es juzgar, y juzgan, insisto, en base a lo que ellos esperan ver en sus hijos y a lo que ellos esperan de sus hijos y lo que ellos quieren para sus hijos. Si los papás querían un modelo específico de persona para su hijo y la persona que se les presenta es una persona que tiene el 10% de ese modelo, pues obviamente no la van a aceptar. Pero en el sentido de que los hijos pueden tomar sus propias decisiones, si el hijo o la hija determina aceptar a esa persona, bajo todo, incluso todas las amenazas y consejos que hicieron los padres, pues los papás se tienen que aguantar. Entonces es ahí cuando decíamos que va a ser la influencia va a ser muy poderosa de los padres dentro de ese nuevo matrimonio. Ahora, se tiene que entender otro punto. El punto es que hay relaciones diferentes de los suegros hacia la nuera y de los suegros hacia el yerno. La relación que llevan con la nuera no es menos importante que la que llevan con el yerno. Obviamente, en la mayoría de los casos, quien tiene más repercusión y más importancia es la suegra en relación al yerno, en relación a la nuera. El suegro sí se mete en asuntos específicos, sobre todo con el yerno, cuando estamos hablando de que lo ve muy pasguato, ¿no? O estamos hablando de que no le gusta ese hombre para su hija, ¿no? Pero es bien interesante porque, insisto, si los papás ven a los hijos como una inversión, nada más ven con tristeza cómo esa inversión se va cuando la hija decide casarse con un patán. O bueno, con alguien que no cumple con las expectativas de los suegros, ¿no? Y sin embargo, la suegra, se mete más, tiene más conflicto, tiene más relación en el sentido estrictamente emocional y social. ¿De qué forma lo hace? Bueno, pues dependiendo de dónde vaya la relación. Si la suegra tiene la relación con el yerno, siempre va a decir y siempre va a comparar y siempre va a hacer, porque ella también tenía una expectativa acerca del tipo de hombre que quería para su hija. Y yo creo que el problema más fuerte viene cuando la suegra, cuando es suegra y tiene una nuera, ¿no? Porque entonces en la nuera ve el sustituto de mamá que su hijo buscó. Y el problema, y digo, todas las mujeres que me estén escuchando lo van a saber, o de alguna manera me pueden desmentir. La mamá ve en la nuera, lo primero que ve en la nuera es cómo trata al hijo. Independientemente de que si el hijo es un borracho, es un esto, es un aquello, es un mujeriego, independientemente de eso, la mamá del hijo lo defiende. Así son las mamás, insisto, le tienen mucha lástima a los hijos. Y más de las veces, la relación que se tiene con la nuera es de una relación crítica, ¿no? Es una relación de criticidad en todos los sentidos, es una relación de analizar, ver y descalificar todo lo que la nuera haga. Es una relación muchas veces así cargada de sentimientos y de aborrecimiento por haberle quitado al hijo. Es algo natural, decíamos que en los instintos, recordemos que las hijas siempre van a retar también a las madres y los hijos a los padres, es algo natural, es un instinto. Pero al final, cuando vemos que la nuera llega a ocupar el lugar de la mamá, o hasta al menos así lo ve la suegra, pues siempre va a ser complejo, ¿no? La suegra siempre va a estar por encima y siempre va a estar diciendo y criticando. Hay muchas que no lo hacen, hay muchas que se quedan al margen de las cosas,
pero que lo sienten, y no me van a decir que no, lo sienten, lo viven y se reservan el hecho de actuar, pues como le digo, a lo mejor por educación, a lo mejor por llevar la fiesta en paz. La relación de los suegros, del papá con la nuera, siempre va a ser de respeto, ya en casos muy aberrantes y en lugares así muy remotos, pues ya se ven situaciones muy diferentes y muy difíciles, pero la relación siempre va a ser así como que de respeto, ¿no? Sobre todo por el hijo. No obstante, cuando el papá es de los papás que traen al hijo o que piensan que el hijo que debe de comportarse como un macho y que debe de ser el que tome cada 8 días y el que debe de ser el que lleva los pantalones en la casa aunque no los use, es cuando viene el problema. Pero todo esto que le estoy comentando pues es en relación a la educación que traen los suegros. Y es en relación a la educación que traen los tanto la nuera como el yerno. Entonces, si la nuera se da cuenta de que los suegros son X o Y o Z, en el momento de que la presentan, pues en ese momento hay que echarse a correr, ¿no? Porque al final de cuentas sabemos que es difícil que los hábitos cambien. Es difícil que las personas cambien para bien. Van a empeorar las cosas. O sea, si nosotros vemos situaciones difíciles, ya en el momento de que nos presentan con los demás, pues eso nos va a dar a nosotros situaciones más complejas todavía, ¿no? Igual el yerno, no sé si cuando vamos a la casa nos vemos o detectamos cierta agresividad, cierto esto, cierto aquello, cierto el otro, igual y nos damos el tiempo para conocerlos, en el caso también de la nuera, pero al final de cuentas podemos echarnos a correr. Digo, sí estará muy guapa la chava y todo, o sí estará muy guapo el chavo y todo, pero al final importa mucho nuestra tranquilidad, importa mucho el proyecto de vida que nosotros haremos como matrimonio, ¿no? Entonces hay que analizar, hay que ver, no por eludir, no por evadir, pero sí por el hecho de entender que si tenemos la capacidad para resolver los problemas que van a venir, adelante. Si no, también se vale decir, ¿sabes qué? Me voy a educar más, voy a tratar de ver las cosas desde diferente perspectiva para poder estar atento a lo que venga. Esa es la relación estricta que hay entre los suegros y la nuera o el yerno. Ahora, la relación que hay entre la familia nueva que se crea, que en este caso ya vendrían siendo los suegros, se vendrían comportando como los abuelos, pues no estriba también así, ¿no? Porque a lo mejor en relación a los nietos, los suegros van a ser abuelos, siempre van a ser abuelos y siempre le van a dar lo mismo que todos los abuelos le dan, que es amor tóxico, que es consentimiento, que es o consentirlos, perdón, que es darle muchos regalos. Y en más de las veces, le decía yo hace 8 días, que hay muchos abuelos que llevan por el mal camino a los nietos, hay muchos abuelos que llevan por el buen camino a los nietos, pero donde va a entrar el problema en esta relación es cuando se refiere a la relación que existe entre abuelo, nieto y suegro, ¿no? El suegro, que al final viene siendo el abuelo, y tiene la relación ríspida con la nuera o con el yerno. ¿Y dónde empieza la rispidez? Bueno, pues empieza en el sentido de decir, es que tú no sabes educar a mis nietos. No sé si lo he escuchado. Es una frasecita muy interesante, ¿no? Cuando los suegros empiezan a traspasar ese límite, ¿no? Yo creo que un consejo, yo creo que un comentario, oye, yo estoy viendo que tu hijo está haciendo esto y esto y esto y esto, y yo lo considero así y así, pues hasta cierto punto, insisto, está bien, ¿no? Pero la mayoría de veces los comentarios son muy soeces, son muy agresivos, son muy invasivos, si se le puede llamar, y lo que se busca es que se tome la forma de educar a los hijos que tenían los suegros, ¿no? O que tenían los abuelos. Los abuelos hacen lo mismo, pero insisto, el problema es cuando se estriba la relación de los suegros hacia la nuera o hacia el yerno en relación a los nietos. Y como le decía hace rato, pues también vemos muchos suegros que son agresivos, estrictamente agresivos con los nietos, porque son hijos de una persona a la cual ellos no quieren, a la cual ellos no aceptan para su hijo, ¿no? O para su hija. Entonces se ensañan con ellos, ¿no? Yo recuerdo muchas ocasiones, yo no conocía a mis abuelos, pero recuerdo muchas ocasiones en algunos vecinos y conocidos cuando venían a la casa, que decían que, por ejemplo, su abuela trataba mal al nieto porque era moreno, ¿no? Y ella esperaba hijos güeros, ¿no? A pesar de que su hijo también era bien prieto. Pues entonces el punto es que al no satisfacer esos deseos, pues siempre se tiende a lastimar, siempre se tiende a herir.
El problema de esto, insisto, es que empiezan a transgredir los límites, no solo en esa parte, no solo en los nietos, sino cuando empiezan a transgredir los límites en la relación estricta del matrimonio, ¿no? De que critican la casa, critican la forma de vestirse de la nuera o del yerno, critican el trabajo, critican la forma de comer, critican eso, critican lo otro. Recordemos que el nuevo matrimonio siempre quiere independencia. Esto no quiere decir que se tengan que separar físicamente del lugar donde viven, sino quiere decir que tengan que hacer su vida, poner su cerco independiente tanto de tradiciones como de los demás, porque ya es una nueva familia. Y los abuelos, tanto los abuelos, que en este caso insisto son suegros, también tienen que respetar, ¿no? Respetar esa parte, respetar esos límites que ponga esa pareja. Obviamente sí entrar cuando las cosas ya se vean fuertes de alguna manera, cuando ya haya agresión física y agresiones verbales. ¿Por qué? Porque es una labor del suegro también, que si bien los papás deberían de hablar con el hijo o con la hija, también los suegros deberían de hablar con el yerno, con la nuera, con el único propósito de darle más herramientas para conocer a la fulana o el fulano en cuestión. Es decir, si un matrimonio trae problemas, si una pareja trae problemas, los suegros tienen la labor de explicarle al yerno que la hija ha tenido cierto comportamiento así y que ellos han visto que la solución es esta, ¿no? Y igual con la nuera, ¿no? ¿Sabes qué? Pues mira, yo conozco a mi hijo, sé cómo es, pasa esto y esto. Llévate esta solución así. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es un consejo. Y muchos suegros, por desgracia, aprovechan esos pleitos como coyunturas en el matrimonio para separarlos, para que la fulana en cuestión, el fulano en cuestión puedan buscar la persona que a los suegros les llena el ojo. Y ese es el problema también, ¿no? Entonces sí debe de haber límites, los límites los deben de establecer tanto los integrantes de la nueva familia, del nuevo matrimonio, como los mismos suegros. Es decir, por puro respeto, por pura educación, no nos vamos a meter más allá se van a ayudar de esta forma, se va a ayudar de esta otra, pero no tenemos que ser más o no tenemos que estar más ahí. ¿Por qué? Porque viene la otra parte también, la parte de restarles autoridad y de que al final los suegros como abuelos terminan educando a los hijos, cosa que no debe de ser. Yo sé que esto es muy complejo, y no obstante, fíjese que es algo bien interesante, es algo que vivimos todos los días. Digo, los que tienen hijos casados lo viven todos los días, ellos mejor que nadie nos puede ayudar en ese sentido, pero también vale la pena ver que los suegros desde otra perspectiva son personas, insisto, y son personas que tenemos que hacer, que tenemos que entender y que tenemos que ver. Tenemos que ver la relación que existe con la nuera o el yerno, y tenemos que entender la relación que existe con los hijos. Siempre con objetividad, siempre con miras a hacer que la persona crezca, siempre con miras a hacer que la persona esté mejor. Entonces, digo, fuera de lo que estamos hablando, fuera de lo que estamos revisando, si usted es mamá y ya tiene hijos casados, usted revise la relación que tiene con sus nueras, con sus yernos, con sus nietos. Si usted es papá y ya tiene hijos casados, revise la relación que tiene con su nuera, con sus yernos, para ver dónde está fallando y qué es lo que puede mejorar para contribuir y poder hacer que el matrimonio de sus hijos realmente vaya encaminado hacia la plenitud de los dos. ¿Qué le parece si vamos pensando esto? Yo sé que es mucha información, vamos a irla masticando poco a poquito, pero mientras lo invito a que vayamos a un corte musical muy breve. Yo soy Juan Valdés y usted está escuchando La Línea de la Fe. Por favor, no se vaya, que ya regresamos. Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, y tu programa favorito en La Línea de la Fe. Vamos a una breve pausa musical y regresamos con tu amigo y anfitrión Juan Valdés. Ya volvemos. Amiga, amigo, no te pierdas semana a semana todos los viernes a las 5 de la tarde en La Línea de la Fe. Un programa con un punto de vista diferente donde puedes formarte e informarte. Escúchanos por Facebook a través de En la Línea de la Fe y en YouTube en nuestro canal Arquidiócesis de Tlalnepantla. Recuerda, todos los viernes a las 5 de la tarde te esperamos. Hey, pss, pss, oye. Sí, tú. Toñita. Don. Marchanta. Jefecita. Güero. A ustedes, familia. Los invitamos a seguirnos en Cristo, siempre contigo, a través de Facebook, YouTube y Spotify. Todos los lunes de 5 a 6 de la tarde. No te lo pierdas. ¡Te esperamos! Hola, hola.
Yo soy Liz Ortega y quiero invitarte a ser parte de la nueva temporada de Somos Catequistas, un programa para evangelizadores y catequistas de la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. En esta nueva temporada hablaremos sobre el papel del catequista en la iglesia. Conoceremos más sobre los sacramentos en la vida de los adolescentes y jóvenes y platicaremos de las fiestas más importantes de nuestro calendario litúrgico. Síguenos todos los jueves a las 17 horas por nuestra página de Facebook Somos Catequistas y por el canal de YouTube de la Arquidiócesis de Tlalnepantla. ¡Te esperamos! Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlalnepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlalnepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. Que no encontraba salida, que no había nadie a tu lado. Y recuerdo lo que él hizo una vez en mi camino, y es por eso que hoy te digo, no debes temer. Camina y en fe tú puedes vencer. Jesús está ahí, no te dejará, por ti peleará y vas a ganar. Y aunque andes por valles oscuros, su vara y su escudo te protegerá. No camines tan triste y tan solo, que Cristo contigo a tu lado está. Saga
que sigas con nosotros. Continuamos en tu programa En la Línea de la Fe. Muchas gracias, estimado amigo, estimada amiga. Gracias por continuar con nosotros en este su programa En la Línea de la Fe. Estamos llegando al segmento final ya de la edición de este 9 de septiembre del año del Señor 2022. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias por su preferencia y de verdad gracias por ayudarnos a compartir también este link con sus familiares y amigos para hacer un poquito más grande esta comunidad. Les reitero nuestras vías de comunicación, nuestro buzón electrónico en la línea de la fe@gmail.com y las cajitas de comentarios que tienen las redes sociales por donde usted puede mandarnos informaciones en YouTube y en Facebook. Ahí nos puede enviar sus comentarios también. Muchas gracias, para nosotros será todo un placer leerlos. Gracias por estar con nosotros, gracias por dejarnos llegar hasta su espacio, hasta a través de este medio. Y vamos a continuar. Esta semana hemos estado hablando, durante estas 4 semanas mejor dicho, hemos estado hablando acerca de los roles de la familia, de las personas, de los roles de las personas en la familia, y hemos hablado acerca del rol de la madre, del rol del padre, de los hijos. Hemos hablado también acerca de los abuelos y este es el turno y hoy estamos hablando acerca del rol de los suegros. Finalmente decíamos que los abuelos pues obviamente también son suegros, porque los suegros son los papás del cónyuge, ¿no? Papá o mamá, dependiendo, son las personas que le dieron vida a esa persona con la que estamos el día de hoy nosotros, y son personas que traen una educación específica, que traen una forma de creer específica, tradiciones, creencias, costumbres, todo eso que conforma a la persona también lo traen ellos. Y hemos hablado acerca del choque generacional y del choque social que produce cuando dos familias se unen, ¿no? Hablamos un poquito de la obra de William Shakespeare cuando hablábamos acerca de Romeo y Julieta, donde las dos familias que más se aborrecen dentro de la me parece que es Italia, no recuerdo qué ciudades, se aborrecen tanto que al final de cuentas las familias quedan unidas por un matrimonio. Entonces, nos guste o no nos guste, como suegros, como papás, en el momento de que nace el nuevo matrimonio, en ese momento quedamos emparentados con la otra familia, ¿no? Entonces, este choque cultural se ve muy ríspido. Hay muchas fricciones, por lo mismo que le comento, muchas creencias diferentes, muchas formas de ver la vida de formas diferentes, muchas creencias, manías, muchos vicios, muchos hábitos. Es decir, hacemos un blending, hacemos una mezcla de todo eso. Solamente van a salir chispas, decíamos, no precisamente de felicidad, sí van a salir chispas por esa fricción entre nuevos pensamientos. Al final es una decisión que toman los cónyuges, el hecho de matrimoniarse o no, de casarse o no. Influenciados un poco por la parte, decíamos, de los papás. Los papás esperan algo de sus hijos y esperan que lo que vayan a recibir sus hijos o lo que vayan a escoger para acompañarlos toda la vida, la persona que vayan a escoger, pues sea una persona adecuada a lo que los papás quieren. Cuando esto no sucede, la mayoría de las veces los padres entran en conflicto con los hijos por la nuera o el yerno, pero el problema se agudiza cuando los suegros o los papás empiezan a meterse más allá de los límites del matrimonio, que habíamos dicho o que dijimos que se deben de establecer desde el primer minuto, ¿no? Desde el primer momento, digo, sin ser aislacionistas, y tratar de entender que el nuevo matrimonio requiere su espacio. Insisto, no necesariamente un espacio geográficamente diferente. Puede ser dentro de la misma casa por cuestiones de economía, pero sí dentro de tener su lugar, su casa, su lugar específico, ¿no? Para vivir. Se me hace muy chistoso que antes se recomendaba esa parte, ¿no? Lo primero que tenías que buscar era casa. Ahorita ya no se puede, desgraciadamente ya es muy difícil, ya es muy complejo tratar de hacerse de un patrimonio en ese sentido, pero no es malo quedarse en casa, insisto, ¿no? Nada más hay que tener tu independencia económica, tu independencia logística, o sea, tu refri, tu estufa, tu gas, si se puede tu luz, etcétera, para que empieces a hacer tu propia vida, y eso lo puedes hacer mucho antes de casarte, incluso ya siendo soltero, ¿no? Entonces, bueno, en esta ocasión, en este segmento vamos a estar hablando acerca de la figura de los suegros, como la figura... Ya hablamos acerca de la figura social, de la figura paterna, etcétera, etcétera. Ahora vamos a hablar de la figura de los suegros como un lugar más a donde podemos ir
cuando los papás faltan. Y mire usted que yo conozco algunos casos de los cónyuges donde uno de ellos ha perdido a los papás y encuentran en los suegros un aliciente, encuentran en los suegros una parte de paternidad. Si usted quiere, muy diferente, pero una parte de paternidad. Esto obviamente tiene muchos aspectos que hay que considerar. Podemos hablar desde la parte de que el yerno o la nuera se tiene que portar bien, etcétera, etcétera, desde la cultura que traen, todo eso, ¿no? Pero lo que sí tenemos que entender es que en esta parte vamos a hablar acerca de la humanidad, de la horizontalidad, de la relación con los suegros y por supuesto de la verticalidad. Porque al final recordemos que los suegros tienen la capacidad para dar consejos, si así lo queremos ver, para que el nuevo matrimonio vaya por buen camino y eduque a buenos hijos. Recordemos que finalmente ese es el propósito, también uno de los propósitos del matrimonio, ¿no? Dar gloria a Dios a partir de la generación, de la fecundación de su tierra, de su familia, y dar buenos frutos. Ese es uno de los grandes retos que tiene el matrimonio. Después también es increíble, pero pues al final los suegros van a dar apoyo moral a los cónyuges, a la nuera o al yerno, y si hay una buena relación basada en el respeto y basada en todo lo que ya hablamos en este programa, pues incluso se va a poder entender hasta que los suegros nos den identidad, ¿no? Al final de cuentas, el caminito estriba en que es mi esposa y mis suegros, al ser mis suegros, al ser papá o al ser mamá de mi esposa, obviamente a mí me están dando identidad porque yo ya soy parte de esa familia. Hablábamos de cómo se hace el blending, ¿no? Cuando se casa, cuando surge el nuevo matrimonio, hablábamos acerca de cómo los suegros, los papás, son el punto de partida donde donde se va a unir la familia extendida de los tíos, los hermanos, etcétera, etcétera, y donde se va a unir la otra familia. Entonces ya somos hijos de dos familias. Y este es otro punto, este es el tercer punto de este segmento, cuando los yernos, las nueras, ven en los suegros a figuras paternas y los suegros ven en el yerno o en la nuera la figura de otro hijo. Entonces aquí entra en juego el concepto que los papás tienen de hijo. Si los papás tienen como concepto de hijo un concepto muy errado, como lo hablamos cuando tocó la parte del rol de ser padres, pues entonces ellos no van a aceptar que su yerno, que su nuera sea una hija. Y lo van a tratar como una persona ajena a la familia. Entonces es bien interesante porque esta parte se tiene que entender también como una costumbre muy antigua, ¿no? Recordemos que hay algunos ejemplos, o hemos visto nosotros mismos, que cuando llega una nueva persona a la casa, a la familia, ya sea por los medios tradicionales del matrimonio o por otros medios, pues esa persona se tiene que adaptar a la familia, ¿no? Si esta persona no tiene identidad propia, que ya es un problema, puede tener una identidad ahí, pero también puede tener el problema de que esa identidad no sea propia para él, ¿no? Entonces hay que tener cuidado cuando se llegue a esa parte, y tener cuidado cómo es que los suegros ven a los hijos, porque si los suegros ven a los hijos como una persona en la cual se puede o se debe de influenciar y se debe de tomar decisiones por él, incluso ya cuando esta persona pueda hacer sus propias decisiones, pues sí va a ser un problema, ¿no? Sí va a ser un problema, una bronca para quien llegue a esa casa. Finalmente, los suegros tienen un papel muy importante junto con los papás, tanto los papás como los suegros tienen una referencia importante, es acerca de la sabiduría. Le decía yo en el segmento anterior que deberíamos de aprovechar el consejo de los suegros para saber cómo es el hijo, cómo es la hija, ¿no? Porque nosotros lo conocemos parcialmente, no conocemos a nuestra pareja de forma total, y los únicos que lo conocen de una forma casi total, porque también se me hace muy difícil que los conozcan finalmente así, en todo su sentido, pues son los papás, ¿no? Entonces, el hecho de hablar con los papás acerca del hijo, acerca de la hija, para entender mejor a la pareja, pues siempre va a ser bueno, siempre va a ayudar. Eso nos va a llevar a nosotros a fortalecer nuestro matrimonio, a fortalecer nuestros conceptos y a entender que más de las veces esa persona con la que vivimos trae sus costumbres, obviamente en base a la casa,
y que papá y mamá ya saben cómo se comporta, entonces ellos también nos van a dar la solución. Se me hace muy chistoso, esto que le estoy comentando se me hace muy chistoso porque al final de cuentas los papás que deberían de tener este conocimiento, la mayoría de veces no lo tienen, ¿no? Entonces cuando la nuera llega bien angustiada con la suegra y le dice, oiga, es que su hijo está haciendo esto, y de repente la mamá le dice, pues espérate, es que aquí nunca lo había hecho, ¿no? ¿Qué sucede en esos casos, no? ¿Qué sucede cuando el yerno le llega a reclamar al suegro o a la suegra? Es que, oiga, es que su hija es esto. Y pues se quedan con el ojo cuadrado porque ellos nunca habían visto que su hija se comportaba de esa forma. Bueno, pues al final de cuentas, eso nos habla también de que los papás no lo conocen y podemos tomar como referencia eso para que entre los tres, entre los suegros y el cónyuge, puedan aportar una solución a la vida de la otra persona. Y esto obviamente si la otra persona así lo quiere, ¿no? No podemos tampoco intervenir, ni siquiera la pareja puede intervenir en cambiar ese punto. Ahora, si nosotros estamos hablando, si nosotros estamos hablando acerca de la sabiduría que brindan los suegros, pues recordemos que la sabiduría de toda persona, mientras más adulto sea, mientras sea mayor, pues siempre va a ser mejor, ¿no? Hay una cita bíblica muy interesante que menciona un coach de un curso de dirección empresarial, donde dice que el suegro de Moisés, hablando del patriarca hebreo, que el suegro de Moisés le ayudó a organizar a las tribus, porque Moisés en principios de cuentas hacía todo y de todo. Entonces Jetro, o Yetro, como usted quiera llamarle, que es el suegro de Moisés, llegó y le dijo, mira, estás haciendo malas cosas, tu administración va por aquí de todo ese rollo. ¿Qué te parece si haces esto y esto? Y te va a dar una solución, ¿no? Yo lo veo desde la perspectiva de Moisés y yo entendería, Moisés al ser hijo que no conoció a sus padres, vio en Jetro la figura paterna y aceptó el consejo que le dio. Y esto fue lo que hizo Moisés, ¿no? Organizó en 12 tribus al pueblo, etcétera, y bueno, otras cosas, ¿no? Al final eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Finalmente, cuando ya tenemos suegros, cuando ya tenemos una pareja, debemos de tomar tanto de los papás como de los suegros esa sabiduría. Y lo más interesante de todo es que si los suegros o los abuelos o los papás traen una visión religiosa de la vida, eso nos puede ayudar muchísimo, nos puede ayudar mucho como personas, como seres humanos, para poder entender que tenemos que hacer algo en nuestra vida con nuestros hijos y llevarlos hacia la verticalidad. Toda esta parte de la sabiduría se nos va a entregar a nosotros como un regalo, como una herencia que nos van a dejar tanto los padres como los suegros, pero debemos de saber aprovecharla. Y es bien interesante porque aquí, para cerrar este segmento, pues al final nosotros tenemos la idea de que los suegros son personas que siempre nos van a atacar. Y esa idea nos la ha dejado la sociedad desde hace mucho, por muchas razones. No digo que no sean válidas, pero nosotros como católicos, como cristianos, debemos de cambiar esa perspectiva. ¿Por qué? Porque de entrada tenemos que entender que ellos son seres humanos, decíamos, ¿no? Después tenemos que entender que ellos también tienen errores y de que ellos también son personas y que tienen un abanico de cosas buenas y uno de cosas malas. Pero que al final de cuentas Dios nos puede hablar a través de ellos. Y al final de cuentas la sabiduría que ellos nos pueden dar para que nuestra vida sea mejor, la debemos de tomar. Insisto, siempre terminando y poniendo los límites, porque al final de cuentas nosotros tenemos que ser capaces de empezar a enfrentar nuestros propios problemas, pero no lo tenemos que hacer solos. Para eso están los demás. ¿Qué le parece si vamos recapitulando nada más en este punto? Los suegros pueden ser papás. No suplen, no se ponen en el lugar de nuestros padres biológicos, pero pueden ser padres, pueden ser darnos el abrigo que necesitamos como padres, un consejo que necesitamos como hijos a veces. Los suegros tienen que aceptar que en el momento de que llega una persona a la vida de su hijo, de su hija, se convierte en otro hijo y se le tiene que dar el mismo apoyo, la misma comprensión, el mismo cariño que se le tiene al hijo, a la hija. Y debemos de entender que los suegros, así como los papás, nos van a dar identidad y van a fortalecer el matrimonio que recién nace, ¿no?
Finalmente la idea es que como personas aprendamos de ellos, porque son más viejos que nosotros, porque tienen más experiencia que nosotros y nos pueden dar buen consejo. Cuando nosotros veamos que esos consejos están siendo para mal, entonces tenemos que hablar y tenemos que establecer límites. Porque recordemos que las decisiones y lo que pasa dentro del matrimonio solo es de dos, de la esposa, del esposo, y entre ellos tienen que cuidar y cumplir con esa parte. Pues mire, esta parte es lo que yo le quiero comentar el día de hoy, estimado radioescucha. Quiero agradecerle su tiempo. Con esto le comento, cerramos la temporada regular de nuestro programa. La próxima semana tendremos un review de todos los temas que hemos visto aquí en este programa a través de esta temporada, de todo este año. Bendito sea Dios que ya tenemos un año aquí. Muchas gracias por su apoyo. Y pues lo invito a que el próximo 16 de septiembre vayamos recapitulando y cerrando los puntos que quedaron pendientes de algunos temas por ahí. Pero de entrada pues yo quiero agradecerle mucho su paciencia, su apoyo. Le quiero agradecer mucho su preferencia. Y gracias por sus comentarios que nos hace llegar tan amablemente. De verdad, muchas gracias. Y bueno, pues el tiempo se nos ha acabado, pero como en cada emisión, pues también le agradezco al equipo de comunicaciones de la diócesis que hacen posible que este programa esté al aire. A Jessica y a Oscar en diseño, a César en sistemas, al buen Chuy en administración, a Raúl y a José María en los medios, al padre José Luis encargado de esta flotota. Muchas gracias, gracias por su apoyo. Junto con ello también a nuestras voces en off, Gustavo Pérez, Lupita Martínez, Era Camacho, a nuestro equipo editorial, al Ministerio de Música de la Zona por la contribución musical y a todas las personas que hacen posible que este programa esté al aire. De verdad, muchas, pero muchas gracias. Yo soy Juan Valdés y le agradezco el deleite de su compañía. Muchas gracias por todo y que tenga usted un excelente, pero de verdad, un excelente fin de semana. Nos escuchamos el próximo 16 de septiembre. Le digo, vamos a cerrar con broche de oro esta temporada. Que Dios los siga bendiciendo. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en tu programa favorito en la línea de la fe. Te invitamos a que nos escuches el próximo viernes a las 5 de la tarde, donde seguiremos tratando temas bastante interesantes. No te lo pierdas, próximo viernes a las 5 de la tarde. Te esperamos. Agradecemos tus comentarios y opiniones en nuestras redes sociales. Facebook, Arquidiócesis de Tlanepantla. Twitter, diócesis-tlane. Instagram, Arquidiócesis de Tlanepantla. O visita nuestra página www.tierradelmedio.org.mx. No sé qué es lo que está pasando, pero mi vida no anda bien. Siento que estoy regresando donde me sacaste una vez. No permitas que vuelva a caer. Levanta mi alma y enséñame a vencer. No permitas que vuelva a caer. Levanta mi alma y enséñame a vencer. He caminado mucho tiempo tratando de seguirte, Dios, tratando de mirar tu rostro, tratando de oír tu voz. No sé qué es lo que está pasando, pero mi vida no anda bien.
Estás escuchando la mejor estación de radio, Voz de la Iglesia, transmitiendo vía podcast desde la Arquidiócesis de Tlalnepantla en el Estado de México. Un esfuerzo más de la Comisión Provincial de la Pastoral de la Comunicación Social para toda la provincia eclesiástica de Tlalnepantla. Que su voz resuene hasta el último rincón de la tierra. Voz de la Iglesia.